¿Cómo están aquí nuevamente con otro contenido, otro artículo valiosísimo de nuestro gran amigo hasta Buenos Aires, Argentina? Desearles lo mejor, un agradecimiento, una bendición, pero sobre todo algo que él personalmente había realizado y en la cual queremos compartirles lo que verdaderamente está sucediendo a nivel de la humanidad. Y él manifiesta que en una clase de antropología social y cultural, materia que cursaba en segundo año de la carrera de psicopedagogía, el profesor Pablo Suárez explicó que el ser humano no nació consumidor, se lo fabricó. Miren, por eso después de la clase, dice, me puse a investigar en internet y recabé información que les voy a compartir durante la mayor parte de la historia. Las personas compraban lo que necesitaban: alimento, abrigo, herramientas. La transacción era simple y su lógica transparente. Pero a partir del siglo XX algo cambió de manera profunda y silenciosa. La economía dejó de preguntarse cómo producir más y comenzó a preguntarse algo mucho más ambicioso: cómo hacer que la gente quiera más. Ese desplazamiento de la economía de la producción a la economía del deseo no fue un fenómeno espontáneo, fue diseñado. Y aquí queremos manifestarles algo: que si usted quiere transformar su vida, quiere renacer, quiere hacer algo más de lo que realmente usted vale, lo que usted desea y lo que usted quiere conocer cada vez más, aquí quédese hasta el final, porque no es casualidad cuando alguien mira los contenidos, los artículos y todo lo que hacemos dentro de esta comunidad, para lo cual también les invitamos a que activen las campanitas, nos dejen su comentario, nos dejen su like y así vamos a crecer mutuamente. Por eso, ¿quién lo diseñó? En 1913, John Watson publicó el Manifiesto del Conductismo. Su tesis era provocadora: la conducta humana no era el resultado de una vida interior misteriosa, sino de estímulos y respuestas medibles, predecibles y, lo más importante, modificables. Watson creía que si controlaban los estímulos, se controlaba la conducta. La academia lo escuchó con atención, pero fueron las empresas quienes lo contrataron. Miren qué importante esta parte. Y si usted puede compartir para que puedan darse cuenta exactamente lo que está sucediendo, es importantísimo que lo haga, porque esto va a ser una bendición y un agradecimiento. Porque continuando con esta historia en la cual manifiesta: expulsado de la Universidad Johns Hopkins tras un escándalo personal, Watson ingresó en 1920 a la agencia de publicidad Walter Thompson. Allí no tardó en comprender que el mercado era, en esencia, un laboratorio a escala masiva. Su premisa fue simple y devastadora: si el condicionamiento clásico, el mismo que Pavlov había demostrado en perros, podía generar respuestas automáticas en animales, podía hacer exactamente lo mismo en seres humanos. No había diferencia de principio, solo de escala. Watson aplicó el consumo la misma lógica que había aplicado a la ciencia: asociar estímulos neutros con respuestas emocionales poderosas. Miren, qué importante esta parte que estamos manifestando, porque de una u otra manera es justamente lo que cada día estamos mirando, estamos haciendo que estas cosas sean, como dicen, cuando él aplicó el consumo de la lógica que se había aplicado a la ciencia: asociar estímulos neutros con esas respuestas emocionales poderosas. Y ahí que un perfume no debía venderse como una fragancia, debía venderse como seducción. Miren, un automóvil no debía presentarse como un medio de transporte, debía ofrecerse como reconocimiento social.
La emoción, no la razón, sería el verdadero motor de compra. Y en ese punto, Watson tenía razón. Lo que no dijo o no necesitó decir era que esa misma lógica suprimía el pensamiento crítico del comprador. El consumir o el consumidor respondería, no decidiría. Así pues, la segunda mitad del siglo XX construyó los espacios físicos de esa nueva religión, los shopping centers, surgidos con fuerza en los Estados Unidos durante los años 50 y expandidos globalmente en las décadas siguientes. No fueron simplemente lugares de compra, fueron entornos diseñados con una precisión casi arquitectónica para producir un estado mental específico, la suspensión del juicio. Sin ventanas que permita ver el paso del tiempo, con temperatura controlada, música ambiental calculada, aromas distribuidos estratégicamente y pasillos que conducen siempre hacia otro producto. El shopping es un dispositivo sensorial. De ahí que Victor Gruen, el arquitecto austriaco que diseñó los primeros malls modernos en América, llegó a lamentar en sus últimos años lo que su invención había hecho. Había concebido espacios de encuentro comunitario y el mercado los había convertido en máquinas de inducir compra por impulso. El fenómeno fue tan documentado que los psicólogos del consumo le dieron nombre propio, el efecto Gruen. Ese momento en que un comprador entra a un local con un objetivo claro, se distrae ante la sobreestimulación del entorno y termina comprando cosas que no había pensado adquirir. Lo que Watson había iniciado con la publicidad impresa y radial, el diseño de espacios físicos lo completó con el cuerpo entero del consumidor. De ahí que si los shopping fabricaban el acto de comprar, los medios de comunicación fabricaban algo anterior y más profundo, el deseo mismo. En televisión durante décadas el medio dominante no se limitó a informar o entretener, construyó silenciosamente un imaginario de lo deseable. Qué cuerpo era aceptable, qué hogar valía la pena habitar, qué vida merecía ser vivida. Las series, los noticieros, los programas de entretenimiento operaron como una pedagogía paralela que ninguna familia eligió, pero que todos absorbieron. De ahí que a este respecto, el sociólogo Guy Debord lo llamó la sociedad del espectáculo. Un orden en el que la representación de la vida reemplaza la vida misma, en el que la imagen del éxito importa más que su contenido. Miren, aquí la publicidad fue el instrumento más explícito de este proceso, pero su poder no residía en la mentira burda, sino en algo más sofisticado, en la normalización de su estado de insatisfacción permanente. Cada aviso publicitario parte de una premisa implícita. Los que tienes no es suficiente. Lo que eso no alcanza. Hay una versión mejor de ti mismo y esa versión requiere de este producto. La publicidad no vende objetos, vende la promesa de una identidad superior. Y como esa identidad nunca termina de alcanzarse, porque el siguiente modelo siempre está a punto de salir. El ciclo de insatisfacción y consumo se perpetúa de manera indefinida. Miren, esta parte sí tenemos que tomar en consideración bastante de reflexión, de análisis, porque en realidad los psicólogos llaman a este fenómeno adaptación hedónica, la tendencia del ser humano a regresar rápidamente a su nivel base de satisfacción después de haber conseguido algo que deseaba. El sistema económico del consumo no solo conoce ese mecanismo, lo necesita. Un consumidor satisfecho es para el mercado un problema.
Ahí vamos entendiendo todo lo que ha sucedido a nivel de Latinoamérica, a nivel de todo el mundo y a nivel de todo el planeta. Con esta de la creación de los malls, de la publicidad inductiva para que sea un consumidor insatisfecho. Pero ahora las redes sociales son la fábrica de consumidores que nunca cierra. La publicidad clásica tenía al menos una limitación, interrumpía. El aviso en televisión irrumpía en la programación y el espectador sabía con cierta claridad que alguien intentaba venderle algo. Las redes sociales eliminaron esa interrupción con una elegancia que merece ser analizada como lo es. Una operación de ingeniería psicológica de escala histórica. De ahí que en las plataformas digitales la publicidad no interrumpe la vida. Se disfraza de ella. El influencer no es un actor que lee un guión. Es o parece ser una persona real que comparte su existencia y de paso recomienda productos. La identificación emocional reemplaza al mensaje directo. Ya no hay una voz que dice, compra esto. Hay una vida aspiracional que muestra sin decir lo que se necesita para alcanzarla. De ahí el psicólogo social Leon Festinger escribió en 1954 la teoría de la comparación social. Los seres humanos evalúan permanentemente su propio valor comparándose con otros. Las redes sociales convirtieron esta tendencia en infraestructura. Cada scroll es una exposición continua a versiones editadas, filtradas y optimizadas de la vida ajena. Y aquí viene el resultado, que es predecible y está documentado. Mayor tiempo de uso de las redes se asocia con mayores niveles de ansiedad, insatisfacción corporal y sensación de insuficiencia personal. Miren, a esto se suma el mecanismo del esfuerzo intermitente, el mismo que hace adictivos a los juegos de azar. Los likes, los comentarios, las notificaciones no llegan de manera predecible, sino de forma variable e impredecible, lo que genera en el cerebro una respuesta dopaminérgica similar a la del jugador ante la máquina tragamonedas. El usuario no navega libremente, está atrapado en un en un circuito de recompensas diseñados con precisión por equipos de ingenieros conductuales. Y acá aparece el giro más revelador. En este modelo, el usuario no es el cliente, es el producto. Las plataformas no venden servicios a los usuarios, venden la atención de los usuarios a los anunciantes. De ahí que Shoshana Zuboff, en su análisis del capitalismo de vigilancia, documenta cómo las grandes plataformas tecnológicas recopilan datos conductuales a una escala sin precedentes históricos, con el objetivo de predecir y modificar el comportamiento humano en beneficio de sus clientes comerciales. Por eso no somos consumidores de redes sociales, somos la materia prima que las redes sociales procesan y venden. Esta parte es la que más me topó con relación a todo lo que se entendía, que entre comillas éramos los que nosotros queríamos que ya no exista ese tipo de usuarios, ese tipo de plataformas y todo lo demás. Por eso todo este sistema descansa sobre un sustrato cultural que lo hace posible. La conversión del éxito económico en sentido de vida. En las sociedades contemporáneas occidentales, el dinero y los bienes materiales dejaron de ser medios para convertirse en fines. Más aún, se transforman en indicadores morales.
Quien tiene, vale. Quien no tiene, algo habrá hecho mal. Esta ecuación que el filósofo Byung-Chul Han analiza en su concepto de sociedad del rendimiento produce individuos que se autoexplotan sin necesidad de un capataz externo, convencidos de que su valor humano depende de su productividad y capacidad de consumo. La felicidad quedó así reducida a una función de poder adquisitivo, y esa reducción no es inocente ni accidental, es estructuralmente necesaria para un sistema que requiere consumidores insatisfechos para seguir creciendo. Cuanto más vacío intenta llenarse con consumo, más grande se vuelve ese vacío. La industria del deseo no ofrece satisfacción, ofrece la promesa perpetua de satisfacción. Es una deuda que nunca se salda porque nunca fue diseñado para saldarse. Y estamos hablando de una educación que nadie eligió. Frente a todo esto, cabe una pregunta pertinente. ¿Dónde aprendemos a desear lo que deseamos? Miren esta pregunta. Por eso la sociología habla de socialización, el proceso por el cual los individuos internalizan los valores, normas y expectativas de su cultura. Históricamente, ese proceso estaba a cargo de la familia, la religión, la escuela y la comunidad. Hoy, una parte sustancial de esa función ha sido ocupada, sin que nadie lo votara ni lo discutiera en serio, por los medios, los algoritmos y la publicidad. Aquí tenemos que también volver a analizar todo esto que les manifestamos, porque si es verdad, las series de streaming enseñan que estilos de vida son admirables. Los algoritmos de recomendación determinan qué ideas, productos y personas merecen nuestra atención. La música popular codifica qué emociones son válidas y qué aspiraciones son legítimas. Y ahí que esta pedagogía invisible no tiene docentes, no tiene aula, no tiene horario. Funciona a las 24 horas del día y opera, en gran medida, por debajo del umbral de la conciencia crítica. Y esto que le estamos manifestando, si usted está casi ya para el final y vuelve a revisarle y toma nota de las palabras más claves, el resultado es una generación, quizás varias, que han aprendido a desear sin saber bien por qué desea lo que desea, a compararse sin recordar cuándo empezó a hacerlo, y a identificar su valor personal con su capacidad de consumir. Por eso los efectos de este proceso sobre la salud mental están documentados con creciente consistencia en la literatura científica. La ansiedad, la insatisfacción crónica, la fragilidad identitaria, la dependencia del reconocimiento externo y la dificultad para experimentar disfrute sin mediación tecnológica o comercial son fenómenos en ascenso en las sociedades de consumo avanzado. Y no solo se trata de debilidad individual, se trata de consecuencias sistémicas de un entorno diseñado para producirlas. Un individuo que se siente suficiente, que no necesita la validación externa, que distingue con claridad entre lo que genuinamente valora y lo que el mercado le dice que debería valorar, es un consumidor menos rentable. La inseguridad, en términos comerciales, es un activo. Y esto, como decimos, tenemos que tomar en cuenta para que de una u otra manera nosotros empecemos
como decimos siempre, a tratar en lo posible de que cada día empecemos con esto que cada momento, cada instante tenemos que encontrar en todo momento de nuestra vida, tomando en consideración de que este consumismo o esta forma como nos han venido manifestando y hemos ido encontrando en nuestro proceso de conducción humana, es necesario de que tomemos una salida en la cual podamos evitar este tipo de fábrica que nos impusieron durante todo este tiempo. Y aquí les manifestamos cómo salir de la fábrica. Reconocer el mecanismo es el primer acto de resistencia. Y no se trata de un rechazo romántico al mundo moderno, ni de un ascetismo voluntario. Se trata de recuperar una capacidad que el sistema trabaja activamente para erosionarla, de preguntarse antes de desear, ¿de dónde viene ese deseo? Si la respuesta involucra un algoritmo, un influencer, una campaña publicitaria o la comparación con alguien en una pantalla, vale la pena detenerse un momento. Retrasar las decisiones de compra es, en este contexto, un ejercicio de soberanía personal. Distinguir entre el deseo inducido y la necesidad real requiere práctica, pero es una práctica posible. Educar a los hijos en el pensamiento crítico, mediático, enseñarles a preguntar quién produce un contenido, con qué objetivo y a quién beneficia, es una de las formas más concretas de preparar personas capaces de habitar el mundo sin ser habitadas por él. Y quizás más profundamente, recuperar como fuentes de sentido aquellas dimensiones de la experiencia que el mercado no puede vencer. El vínculo genuino, la vocación, la trascendencia, la contemplación, la gratuidad. No porque el consumo sea malo en sí mismo, sino porque cuando el consumo ocupa el lugar del sentido, ninguna cantidad de objetos alcanza para llenarlo. El mercado no vende objetos, fabrica deseos. La publicidad no muestra la realidad, la reemplaza. Y el consumidor que cree elegir libremente muchas veces fue elegido antes que llegara a la góndola, al sitio web o a la pantalla. Por todo esto, salir de la fábrica no requiere heroísmo, requiere, antes que nada, saber que uno está adentro. Y es por esta razón que esta fábrica de consumidores, psicología del consumismo, del pensamiento crítico, de esta sociedad de consumo, es necesaria una educación financiera, conciencia digital, antropología cultural, salud mental, despertar social, consumo responsable. Es lo que necesitamos para que no entremos en esta fábrica que nos han hecho que seamos esos consumidores compulsivos. Pero no por una compra que verdaderamente lo necesitamos, sino porque es que te motivan a que tengas esos deseos de tener un mejor nivel, de ser mejor que aquel influencer que nos presentó y etcétera, etcétera. Por esa razón hemos querido manifestar aquí en este contenido algo que verdaderamente nos pueda ayudar para transformar nuestra vida. Volvamos a renacer como éramos antes. De que es muy necesario que lo analicemos a profundidad y siempre manifestaremos nuestro agradecimiento a nuestro apreciado amigo allá en Buenos Aires, Argentina, Julio César Chávez. Gracias por darnos a entender este conocimiento que está adquiriendo por medio de la psicología. Así que nos vemos en el siguiente video.
no se olviden siempre que tenemos que estar bendecidos, prosperados y en victoria.